Segunda parte del especial Bafisi que estamos preparando hoy, segunda hora de programa. Estamos aquí con José Luis García y Aníbal Esmoris, director y productor de la película de clausura del festival Fuck You, el último show. Hola chicos, bienvenidos. Y también estamos con Diego Gottlieb, director de la película La Herida, que integra la sección de óperas primas. ¿Qué Hola tal? Diego, ¿Cómo te ¿cómo va? andan? Bien. Hola, Bueno, ¿qué tal? hablamos de la clausura, José Luis, habíamos adelantado un poquito este tema en la privada. ¿Qué sentís que tu película forme parte de la clausura del festival? Bueno, es un marco, la verdad que muy importante para dar a luz a un material que estuvo muy bien conservado y muy bien cuidado durante décadas, pero que no había llegado a aparecer al público, digamos. Es todo material inédito. Te diría que un 95% sí, o un poco menos quizá, pero hay material que está en la película Luca, que produjo Aníbal también, dirigida por Rodrigo Espina, pero básicamente es todo el material inédito de aquel último gran concierto que fue Obras 1987, ¿no? La película un poco, si se pudiera resumir, es como una gran toma secuencia de esa Estaba noche. por decir, es como Sí. un gran plano secuencia con los momentos previos y el show. Por supuesto que hay una intervención en edición donde está el show, vuelve el pre-show y así, ¿no? Continúa durante todo el metraje del film, ¿no? Sí, la idea un poco, no hay mucha intervención en la edición, hay una gran intervención que es hacer coincidir el clímax del backstage con el clímax del show. Claro. Hacia el final de la película, digamos, ¿no? Como un evento cerrado. Claro. Pero después es bastante bruto, digamos, es bastante bruto en el buen sentido de la palabra. Sí. Es muy visceral y es un poco, creo que refleja el espíritu de lo que era Luca y lo que era la banda. Sí, ¿no? hay un momento para mí maravilloso que es cuando el público le grita o putea y Luca contesta: a mí tampoco me gusta tu abuela, pero la respeto. Esas genialidades que tenía, ¿no? Sí. ¿Cómo fue producir esto, Aníbal? Y fue un largo camino. En realidad con Rodrigo Espina cuando estaba vivo, y después de haber hecho Luca, después de unos años, Rodrigo había querido hacer una película con este show más otros shows posteriores a este que se habían grabado. Lo intentamos muchas veces y no logramos concretar. Justo ahí, sobre el filo, cuando Rodrigo fallece, estaban con José Luis preparando una presentación de este material para la muestra que se hizo en el Museo Nacional sobre los años 80 del rock. No todavía como lo viste vos, sino un poco más en bruto. Claro. A partir de ahí, José Luis nos convoca, y a mí, a Marcelo Yapses, para tratar de llevar esta aventura final adelante. ¿Y cómo fue producirla? Fue un enorme esfuerzo, ya que la película la hicimos bajo el concepto de patrimonio cultural y para ser exhibida gratuitamente. Eso es importante. La primera vez en mi vida, después de muchos años de esta profesión, de hacer una película con todo lo que cuesta monetariamente y de esfuerzo para exhibirla gratuitamente. O sea que después de su paso por el Bafisi, la película va a continuar con ese estilo de presentaciones. Exactamente. De diferentes presentaciones por todo el país, supongo, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Y bueno, y te escuchaba también un poco lo que estabas diciendo antes, esta idea de producción tan particular también tiene que ver con este momento tan particular que estamos viviendo, ¿no? Sí. Para nosotros o para mí al menos, es un acto de resistencia. Tal cual, porque hablando de producción, está parada toda la producción del cine argentino en este momento. Cada vez más y cada vez peor. Sí. Entonces, me parece que, si bien no corresponde, digo, es un gran acto de resistencia de nuestra parte de igual hacer cine. Igual hacer cine, como sea, como se pueda, igual hacer cine. Ok, y en tu caso, Diego, La Herida, una ópera prima que remite, no sé por qué, tiene como un tufillo a algo autobiográfico, ¿puede ser? Tiene elementos. Yo como guionista, escritor y cineasta siempre tomo cosas que conozco.
No es autobiográfica, pero sí, por supuesto, yo tenía 19 años en 1980 y el personaje protagónico tiene 19 años en ese año en que gobernaba la dictadura de Videla. Es una peli que en esencia es una historia de amor desesperado, de amor no correspondido, una historia de intento de salvación, pero tiene como trasfondo la noche oscura de la dictadura, que creo que todos los que estamos acá conocemos, no solo en el sentido de lo que todos sabemos hoy que pasó en sus aspectos más terribles, sino en ese clima general de época que permeaba y engrasaba hasta en las familias y en las relaciones humanas, etc. Es muy interesante porque algunos jóvenes que han visto la peli, siendo que se trata de una historia de amor entre un joven y una joven, me preguntan, pero ¿era tan terrible? Aun cuando uno no militase o estuviera con algún problema de esa índole o persecución de esa índole, sí, era terrible. O sea, y el miedo era real, sí, era terror. Entonces, igual este no es el tema de la película, ese es el clima. Ese es el marco en el cual la película transcurre, pero que está muy bien descrito porque esto del cacheo al voleo y el parar a cualquier auto o cualquier persona está muy presente y muy bien delineado. Sí, la historia es una historia, decía, una historia de amor desesperado, en ese sentido casi es un tema universal, solo que está situado en esa época y entonces no solo por una cuestión técnica, sociotécnica, porque todo ha cambiado, hoy tenemos redes, tenemos la inmediatez, en esa época estaba el teléfono de línea, etcétera. No solo ha cambiado eso, sino que creo que el sujeto con la realidad, digamos, es otro sujeto. Entonces, a mí me interesa mucho de la película cómo éramos aquellos jóvenes y sin necesidad de tocar los temas típicos de esa época, sino hablar de una historia de amor, de una historia de salvación, de construcción. Y la película en ese sentido creo que, bueno, por lo menos he recogido respuestas emotivas de la gente que la ha visto. José Luis y Aníbal, les voy a compartir una pregunta. Estamos en un momento de reivindicación de una época del rock. Hay películas, bueno, está Fito en La Habana, hay un homenaje a Pistocchi. Estoy pensando en Luca, estoy pensando en Charlie, estoy pensando en Fito, estoy pensando en Virus. ¿Hay un rock y un movimiento que ya no va a volver? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? Uy, qué sonrisa cómplice. Creo que conoce más. A ver, Aníbal. A ver, yo creo, como decía Jorge Álvarez, sí, un poco el padre del rock nacional, que los jóvenes siempre tienen razón. Uh-huh. O sea, parto de ese principio. De hecho, estoy muy esperanzado en la marcha del día martes. Y si bien la música actual, la música que se está construyendo a lo largo del mundo, esta nueva música, se me escapa un poco, pero aprendí a conocer cosas interesantes en esa nueva música a través de mi hijo, que tiene 24, ajá, que me dijo, no, pará, escuchate esto, o escuchate esto otro. Y he descubierto que hay cosas muy interesantes también ahí. El rock, tal cual nosotros lo conocimos y lo vivimos, creo que es una etapa que terminó. De la misma manera que el tango, tal cual lo conocieron mis padres y que yo lo pude abrevar y consumir y degustar, igual era una época que había terminado. Lo que pasa es que, sí, José Luis, no, estoy de acuerdo, la verdad muy interesante lo que dice, estoy de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que estaba pensando que el rock también está asociado a momentos políticos muy fuertes de nuestro país y de nuestra historia y nuestra cultura. Entonces es como un fenómeno que viene a caballo de todo esto, ¿no? Sí. No es solo música. No, es un
un grito de libertad, para usar una expresión quizá muy remanida, pero creo que también, tomando lo que él comentaba recién, la película la película de Fuck You es a 4 años de retomada la democracia, digamos. Claro, ¿no? Entonces también uno ve en ese público que casi era un público directamente salido de la época de la dictadura. Sí, además pelos cortitos, no digamos. solo eso, desde lo ideológico se ve el machismo mucho más acentuado en ese momento. Mucho más fuerte. Y además me pareció que la mentalidad de Luca muy de avanzada en esa época, ¿no? Bueno, a eso iba, digamos, ¿no? Claro. No, es una persona que venía de otro contexto y que tenía muy incorporado el sentido de libertad. Y de respeto. También. Y creo que, bueno, eso era lo interesante, esa química, esa alquimia que generaba Luca con el público. Ahora, no sé, veamos qué pueda pasar ahora, porque realmente es un momento donde hace falta una contrarrevolución, diría. Tal cual. Entonces hay que echar mano de todo, creo. Vamos a ver cómo responde la música. ¿Hay material de Fuck You que quedó en la isla de edición? A ver, sí, del material de obras te diría que poco, porque hay muchas cosas que repetían ideas o conceptos o que no aportaban nada y bueno, a la hora de no hacían crecer el relato. Claro. Entonces a la hora de sintetizar es una síntesis de 83 minutos. Claro. Pero sí queda material de otros conciertos que también grabamos después de obras. Sí. Obras no fue el último show, literalmente, pero sí fue el último gran show, el último show en un sentido simbólico, quizá mucho más importante que cuál fue el último show realmente, pero bueno, Obras tiene esa cosa, esa especificidad en sí mismo que se podía organizar como una película combinando el backstage con el concierto, ¿no? Tal cual. Siendo que la película está en clausura, nada más y nada menos, se me ocurre que bien podría haber integrado una sección de rescates, tal vez. Lo que me lleva a otra pregunta. ¿Hay material como para hacer otra película de este tipo de rescate? Que ustedes tengan entre manos o que se les ocurra o que les gustaría filmar, producir, dirigir. Mira, a mí el cine, el rock y la historia son como mis 3 pasiones, digamos. Hay mucho material. Yo en particular, no hablamos específicamente de Sumo y Luca. No, en general, abrí el tema, sí, claro. Yo en particular estoy trabajando hace un tiempo en hacer una película sobre Jorge Álvarez. Ajá. Que es, a su vez, hacer una película sobre la historia del rock. Sí. Digo, claramente. Sí. Mira, interesante. ¿Y en tu caso, José Luis? No, vinculado al rock ni a la música, no. No tengo en mente esto. Realmente yo tengo una vinculación con esto a partir de que yo conocí a Rodrigo Espina trabajando los dos en la Historia Oficial. Claro. Nos hicimos muy amigos ahí. Claro. Y trabajamos en nuestros cortos juntos, nos ayudábamos mucho, participábamos mucho de la movida del paracultural, vivíamos prácticamente ahí, éramos muy amigos de todos los actores que se movían por ahí. Sí. Y en un corto Rodrigo convocó a Luca como actor, ahí lo conoció él a Luca y también lo conocí yo, que hacía la fotografía. Y después sucede esto, que él lo convoca a Rodrigo para que registre los conciertos, porque él decía que no llegaba a fin de año, ¿no? O sea, realmente eran 2 tipos que sintonizaban, eran 2 tipos muy cultos musicalmente y cinematográficamente, entonces tenían un diálogo muy fluido y Luca confió en él un poco como biógrafo de alguna manera, y bueno, y esa noche Rodrigo no pudo ir porque se casaba el hermano y me dio la cámara. Mira. Y yo le dije, bueno, ¿qué hago? Y me dice, vos seguilo a Luca. Mira. O sea, él sentía que se moría y sin embargo estaba más vivo que nunca en ese... Sí. Hablo desde lo que se ve. Sí, también emite señales de que tiene un agotamiento. Yo no sé que murió, hay distintas versiones. No, tampoco es cierto. me importa. No viene el caso, claro que no. Pero sí era un cuerpo que se estaba desvaneciendo de alguna manera. Lo que pasa es que el espíritu era tan potente que claro. Se lo podía seguir viendo brillar hasta último momento, ¿no? Pero ahí el físico tiene sus límites. Seguro. En ese momento, cuando él decía eso, quizá todos creíamos que era inmortal, pero no lo fue, en ese sentido físico. Claro. Bueno, y Diego, en tu película las interpretaciones tienen un lugar preponderante. ¿Cómo fue el proceso de casting? Pues una pareja bien joven, entiendo que son actores debutantes. Tuve la suerte de encontrar rápidamente a la actriz y
con un poquito más de dificultad, pero rápidamente al protagónico, que el protagónico femenino es Macarena Suárez y el masculino es Junior Pissanú. Y bueno, fue un trabajo muy intenso de ensayo, dirección, corrección, de que ellos pudieran entender cómo eran los pibes de esa época, ¿no? Y cómo se vivían las situaciones. Hay situaciones, voy a dar un ejemplo sin spoilear, hay un embarazo, y hoy un embarazo se vive de una manera muy distinta a la que se puede vivir en un hogar de clase media de esa época. Claro. Yo quería decir una cosa respecto del rock, que era un tema que tocaban ustedes recién. En algún momento, estar el arrasamiento desde el punto de vista de la posibilidad de pensar y opinar políticamente, que el rock quedó como el único espacio en donde los jóvenes ¿De resistencia? podíamos manejarnos con cierta libertad. Entonces, vos ibas a un recital del Acuérdense Flaco. de Malvinas, por ejemplo. Sí, pero el peso eso- que tuvo el rock. pero ella estaba cayendo, digamos, la dictadura ya estaba en Sí. declive. Yo hablo la época más negra, que es entre el 76 y el 80, ponele. Ajá. Y en esa época yo he ido a recitales donde estaban custodiados por militares, no por Sí. policía. Sí. Había un callejón de militares. Entonces, pero eran los únicos lugares en donde los pibes podíamos ir y sentir cierta libertad, con independencia de las letras o de las canciones. Claro, Pero era lo que claro. había, el resquicio. Claro. Bueno, ¿dónde se pueden ver? Ya sabemos que Fuck You se va a ver en la clausura, pero después los invitamos a que nos digan el día, el lugar, la hora. ¿Y La Herida dónde se puede ver? Días y horas. La Herida se puede ver el miércoles 24, 16:30 en Cinépolis Housei, y si queda alguna entrada, el domingo 28 en Cacodelfia a las 18:30 horas. ¿Después tiene algún proyecto de estreno próximo luego del festival? Bueno, estamos haciendo un recorrido de festivales. Este es el segundo festival, estreno en Latinoamérica, Sí. porque se estrenó en un festival de Miami, el Iberoamericano de Miami. Nuestra idea es ver si cursamos algún otro festival, y calculo que el estreno en salas sería alrededor de octubre. Ok. Bueno, y en el caso de ustedes, chicos, Bueno, el Bafisi se pasa el viernes 26 y el sábado 27 a las 21:30 en el Gaumont. Y después vamos a ver cómo sigue su película. después se evaluarán las distintas presentaciones que van a tener lugar en el país. Exactamente, ya tenemos unas cuantas invitaciones, nos gustaría mucho hacer el circuito universitario. Creemos que la película no es solo para nosotros, los mayores que lo vimos y que tenemos remembranzas de ese rock del cual hablábamos. Creemos que es una película para que los pibes, así como la tuya de alguna manera, comprendan de qué se trataba todo eso. Por eso nos gustaría mucho hacer ese circuito. Bueno, muchas gracias, suerte con estas dos películas, Gracias. los despedimos y vamos a escuchar un tema musical. Diego, ¿con qué nos vas a sorprender? Vamos a una tanda, ahí está, qué sorpresa. Seguinos en Instagram.